Hola, ¿cómo están todos? Esto es Mensajitos de tu ser interno. Y lo que yo les voy a decir, lo que yo les voy a recontar acá, o lo que les voy a contar, sí, es una historia de verdad, es algo verdadero que sucedió. Y ahora entonces lo quería plasmar aquí en este mensaje de amor y desamor para todos ustedes. Es una historia, no la voy a hacer tan larga, pero sí me gustaría que pusiera muchísima atención porque esto a cualquiera le puede suceder. Mira, primero lo canalizado del mensaje y luego entonces hablamos. Creía que no podrías volverte a enamorar. Te dejó tan mal, te dejó perder, te cambió y te perdió, te abandonó y mira ahora lo que has logrado. Ujú. ¿Qué pasó aquí? Sencillamente, mi querida gente, esta era una persona, una chica que en verdad, de verdad, se estaba sintiendo muy mal desde hace tiempo con esta relación. Este chico, su pareja, no hacía sino tratarla como le daba la gana. Es más, la comparaba con otras mujeres. Iban en el carro los dos, me contaba ella, iban en el carro los dos y él volteaba y miraba y le tocaba la corneta a la muchacha para que la muchacha volteara y él hasta besos le zumbaba delante de la muchacha. ¿Qué te parece? Cosa que me parece tan horrible, tan falta de respeto, tan de todo esta persona y mira lo que hacía. Entonces, esta chica, claro, se tragaba todo. Ella se tragaba. Tenían un bebecito para ese entonces como de unos 8, 9 meses. Y ella pensaba mucho, era en eso, en que ella no estaba trabajando, en que ella tenía que cuidar a su bebecito y que él sí le daba todo, la mantenía, pero él no quería ni siquiera que ella se fuera a trabajar. Como para tenerla ahí, pues, para tenerla ahí siempre como esclava, metida en la casa, sin hacer sino los deberes de la casa y él haciendo y deshaciendo por fuera todo lo que le daba la gana. Total, él era el que mandaba y mantenía esa casa. Más de una vez ella le pidió que ella quisiera trabajar. Estaban casados, por cierto. Ella sí le pidió más de una vez que ella quisiera trabajar, ponerse a trabajar para ayudar. Él le decía que no tenía nada que estar ayudando, que lo que tenía era que estar ahí en la casa cuidando al niño, más nada, para nada. Salían de vez en cuando tenían que hacer el mercado, y eso era de casualidad. Pero no, ella no se quejaba, en verdad, ella no se quejó de que él no le daba lo que tenía que darle el sustento, pues. Pero sí, en verdad, que no la dejaba, sino estar en ese espacio, más nada. No, no quería que ella trabajara ni nada, porque según él no hacía falta nada. Pero era un hombre de verdad muy prepotente, un hombre que se la sentía, según ella, y se la creía de que todo lo podía él solo y que no hacía falta más nada y la bajaba mucho a ella de categoría. Entonces cuando ella me contó eso de que este tipo iba en el carro y le tocó la corneta a una chica que iba pasando así y delante de la esposa, digo, y le zumbó un beso así. La muchacha lo que hizo fue sonreírse y mirar también a la muchacha, pues, o sea, impresionada por lo que ese hombre estaba haciendo. Entonces, ella llega a mi consultorio y me pide por favor consejos, más que todo consejos, porque ella sabía que esto iba a tener un final fatal, que esto se iba a terminar. Y me dice, mire, ok, usted me va a leer las cartas si quiere, pero yo lo que necesito realmente es un consejo porque yo estoy clara en lo que esto va a terminar. Esta relación se va a terminar en cualquier momento. Lo que pasa es que yo no hallo cómo hacerlo. No tengo el valor de dar de tirar la primera piedra o de dar el primer paso, porque me voy a quedar como en el aire, porque yo no sé hacer nada, porque yo no trabajo, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo he perdido amistades, porque yo he perdido relaciones por fuera de contactos, porque de verdad ese hombre me ha tenido encerrada. Entonces, yo lo primero que le dije fue, mira, ok, yo te voy a leer las cartas, sin embargo, pero los consejos que te puedo dar es que definitivamente quien tiene que tomar
al fin y al cabo la decisión, así como sea, eres tú. Esa persona nunca va a tomar la decisión porque se siente, vuelvo y digo, en su zona de confort, en que hace así y se mueve y se acomoda como le da la gana encima de ti y tú no dices ñe. Quien tiene que tomar la decisión, o sea, no rápida, sino piénsalo bien cómo lo vas a hacer, pero cuando tengas la decisión en mano y se lo digas, es porque ya tú no te puedes echar para atrás. Si tú le dices hoy, me voy, te voy a dejar, me voy, no sé qué, y esa persona te convence y vuelve otra vez para atrás, eso se va a convertir, como quien dice, en un arroz con mango. Eso va a ser así como el muchachito con las ovejas que decía, ahí viene el lobo, y nunca vino el lobo, sino cuando se comió todas las ovejas. Sé consciente, le dije yo a esta niña, piénsalo bien. Tú realmente parece ser que estás como decidida. Me dice, sí, estoy decidida a hacerlo. Lo que pasa es que no hallo realmente cómo abordarlo. Sencillamente abordándolo. Pero lo vas a abordar cuando tú estés segura que aunque te baje el cielo, aunque te amenace o te baje el cielo, lo que te diga, tú vas a seguir, tú vas a tomar esa decisión y no te vas a echar para atrás. Eso es lo importante. Entonces me dice, tienes razón, así es que lo voy a tener que hacer. Estoy casi segura que lo voy a hacer, pero lo que no quiero es de verdad, como usted me dice ella, que me vaya yo a echar para atrás por alguna razón. Yo le digo, ¿tú lo quieres? Ella me dice, lo quiero, pero creo que me estoy queriendo yo más a mí. Uy, cuando me dijo eso yo me quedé así. Yo le dije, entonces no hay más nada que hablar. Si tú sientes ahora que quien te tiene que querer eres tú más a ti misma que a esa otra persona, entonces pienso que estás casi lista, preparada para dar ese gran paso. ¿Sabes a dónde vas a ir? Me dice, sí, voy a ir a casa de mi mamá, me voy a llevar al niño y si esa persona quiere ir a ver al niño, pues que lo vaya a ver a casa de mi mamá. Pero sí me voy a ir de la casa, definitivamente con mi niño. Y le digo yo, pero no hay más nadie por ahí, ¿verdad? Diferente que para que no te vaya a decir esa persona que te fuiste con alguien, ¿no? Me dice, no, en absoluto. Él puede averiguar y puede ver que yo no estoy siendo infiel para nada, solamente que ya no aguanto más esto. Ya me tengo que ir. Y tengo testigos de gente, de amigos que han visto esta situación, cómo me trata esa persona y definitivamente tengo que irme. Bueno, esta persona fue y habló con este hombre y le dijo y le explicó y lo sentó en alga y le dijo, mira, de ahora en adelante esto y esto, me voy definitivamente para casa de mi mamá, ya yo no quiero más nada aquí contigo, no quiero más nada. Si te quieres ir tú, te vas tú, si no me voy yo. Una de dos, yo estoy lista. Si tú me dices, te quedas, no hay problema, yo agarro y me voy a donde mi mamá. Si no te quieres ir, si no quieres que yo me vaya, por el niño, por lo que tú quieras, y te quieres ir tú, te vas, pero ya. Eso sí, ya. Porque si no te vas tú, me voy yo. Una de dos, no tienes para dónde agarrar. El tipo, la cara se le puso, me dice ella que le bajó, se le bajó, se quedó así. El tipo se fue. Él fue el que se tuvo que ir. Definitivamente, porque sí es verdad. Él atendía todo, él con todo, él ponía todo, él pagaba todo, él no sé qué, él lo que quería era el bienestar de su hijo y definitivamente el tipo se fue. Mira, me cuenta ella que después, porque eso fue como quien dice un antes y un después, luego ella me habló por teléfono. Ella hizo un cambio, se hizo un cambio de look, ella. Se puso porque ahora era cuando ella quería ver la vida, ahora era cuando ella quería saber lo que era el mundo, ahora era cuando ella estaba empezando a vivir y buscó trabajo de recepcionista porque hasta ahora, decía ella, no podía hacer otra cosa. Ella es bilingüe, por cierto, ella habla 2 idiomas y entonces no se le fue tan difícil conseguir trabajo, agarró y se fue para un hotel de recepcionista y mira, una belleza, dice ella, si supiera, ella me mandó fotos, cómo he cambiado por dentro y por fuera, cómo ahora estoy tan segura de mí misma, cómo me siento yo, que ahora sí soy yo, ahora me siento que soy yo de verdad. Y ese hombre ha estado buscando a esa chica como tú no tienes idea, y ella, pero ni que se le ocurra, pero para nada.
¿Tú sabes cuál es el resultado de todo esto? ¿Tú sabes cuál fue el punto de quiebre? Que cuando ella se decidió a irse o abandonar la relación, era porque ya ella había dejado de querer ya. Eso fue lo que pasó. Cuando ella ya se decidió, era porque definitivamente ya ese amor de ella en su corazón se secó. Ahí fue donde ella pudo tener la valentía de salir de esa relación. Porque a veces uno sale queriendo, pero entonces está el peligro de que si vuelve, que no sé qué, que a lo mejor vuelvo, no, ya lo estoy extrañando, tal. Pero esta persona tomó la decisión y empezó a poner en su balanza cuáles eran los pros y cuáles eran los contras. Ella tenía un bebé, ella tenía que sobrevivir por su bebé, ella tenía que estar saludable por su bebé y por ella misma. Entonces, ¿qué decidió ella? Decidió por ella. Y ahí fue donde el tipo quedó como quien dice, fuera, knockout. Él empezó a buscarla, él iba al trabajo de ella a hablar con ella y preguntarle por el bebé. Él iba a visitar al bebé de vez en cuando, cada 15 días creo, cada mes. Él le pasaba su mensualidad también, no hay ningún problema, él nunca tuvo problemas en eso, pero el tipo ya estaba como que queriendo volver a rozarla, y ella nanay, no señor, para nada. Hasta ahora yo no sé si ella tiene a alguien, pero sí que te sé decir que esa niña cambió de una manera, era ella, ahora era ella. Él nunca la dejó ser ella, ahora ella se convirtió en ella. Y mira pues, todas las cosas, los milagros que suceden en la vida, ¿verdad que sí? Cuando uno realmente se decide a por uno, a por su felicidad, a por su tranquilidad, a por su paz interior. Ahí les dejo. Nos estamos viendo pues en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.